Nueva semana, nuevo vídeo, bienvenidos a Ket.g, tu canal de computación cuántica. En el último vídeo estuvimos hablando del Quantum Phase Estimation, o estimación de fase cuántica, que súper resumido, lo que venía a decir es que si teníamos cierto operador U, una puerta, y un autovector asociado a dicha puerta, como phi, es decir, que phi, tras aplicarle U, vamos en sí mismo a phi, con cierta fase, estimar cuál es esa fase que estamos añadiendo a ese estado. Ese era un poco el resumen. Y como digo, ya lo estuvimos explicando la semana pasada, así que si no habéis visto el vídeo, os recomiendo que lo echéis un ojo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es trabajar con un ejemplo conocido, que sepamos la solución, para ver si obtenemos los resultados deseados y si tiene sentido todo lo que vimos. Así que dicho esto, comencemos. Bueno, aquí tenemos lo que vendría a ser la estructura de la estimación de fase cuántica, el Quantum Phase Estimation, que como ya vimos, pues era aplicar esas puertas Hadamard, controlar ese operador U con diferentes exponentes, al final aplicar la coeficiente inversa, y el valor que íbamos a obtener era 2 elevado a n, la fase que estábamos buscando. O sea, recordemos, como hemos visto antes, U aplicado a phi, sabemos que tiene esta forma de aquí. Y lo que queríamos era estimar ese phi, que era a través de aproximación. En particular, el operador que vamos a utilizar en el ejemplo de hoy va a ser este operador que se conoce como phase shift, que está aquí definida la matriz, porque es muy sencillo de conocer cuáles son sus autovectores y autovalores. Al ser una matriz diagonal, pues bueno, sabemos que el 0 va a ir al ket 0 y el ket 1 va a ir a este valor que tenemos aquí. Entonces vamos a poder comprobar de forma sencilla si efectivamente hemos obtenido los valores deseados. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a programar y esta vez he decidido que voy a programarlo todo del tirón, entonces bueno, probablemente vayamos obteniendo errores, pero bueno, así vamos viendo cómo se van corrigiendo y creo que va a ser bastante más didáctico desde el punto de vista de la programación. Entonces, vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer, importamos PennyLane y importamos NumPy. Que, bueno, en particular NumPy solo lo vamos a utilizar para utilizar el valor de pi, no creo que lo utilicemos para nada más, pero ahí lo tenemos. Entonces, dicho esto, por un lado tenemos qubit objetivo y qubits de estimación. Pues bien, vamos a llamar target wires a los qubits objetivo, que en nuestro caso, como U es una matriz de 2×2, viene a ser un operador de un qubit, vamos a decir que únicamente el qubit 0 es nuestro qubit objetivo. Y por otro lado, tenemos los qubits de estimación. Vamos a decir estimation wires. Que para empezar vamos a dar, pues, 3. Venga. El qubit 1, 2 y 3 van a ser nuestros qubits de estimación. Entonces, ahora crearemos nuestro circuito. Antes de nada, creamos nuestro device, es decir, dónde se va a ejecutar nuestro circuito. Utilizaremos el simulador por defecto, default qubit. ¿Y cuáles son los wires, los qubits que vamos a utilizar? Pues los target wires y los estimation wires. Estimation wires. Estupendo. Entonces ahora vamos a crear nuestro QNodo, es decir, la unión del circuito y el device, asociado a este circuito, que vamos a llamar Quantum Phase Estimation. En Quantum Phase Estimation vamos paso a paso. Lo primero de todo es codificar en los qubits objetivos el valor, el estado phi. Vamos a decir que queremos conocer cuál es la fase asociada al ket 1. En este caso el ket 0 es trivial, pues vamos a ver la asociada al ket 1. Por lo tanto, nuestro autovector con el que vamos a trabajar va a ser el ket 1. Que en este caso no sería más... Bueno, vamos a indicarlo. Codificamos el autovector.
vector. ¿Qué aplicar? Pues una puerta Pauli X en nuestro target wire. Esto lo que va a hacer es cambiar del ket 0 al ket 1. Por lo tanto, ya hemos generado este valor que tenemos aquí. Siguiente paso. En los qubits de estimación, añadir puertas Hadamard. Estupendo. Ahora, aplicamos Hadamard. Pues bien, para el wire y en estimation wires, ¿qué vamos a hacer? Pues qml.hadamard en el wire. Esto acaba de colocar todo esto que tenemos aquí. Y ahora lo que tenemos que hacer es esta parte que tenemos después. Los control del operador u elevado a 2 elevado a n-1. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues con cuidado. Hay que ir. Aplicamos los controls. Hadamard controls. Lo que tenemos que hacer es, pues vamos a ir recorriendo también los wires en el estimation wire, pero en este caso nos va a ser útil también ir guardando el registro de en qué posición estamos, no únicamente pedir el wire en particular. Entonces eso es utilizar la funcionalidad enumerate de Python, que viene a ser, vamos a guardar tanto el índice en el que estamos como el wire, el qubit en el que estamos. Enumerate estimation wires. Entonces, esto lo que nos va a ir dando es, en el momento 0 teníamos el qubit 0, en el momento 1 el qubit asociado al momento 1, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un control, CTRL creo que es, de la puerta U, que viene a ser phase shift, creo que la tenemos directamente implementada, phase shift, donde, ¿cuál va a ser el control? Pues el control va a ser el qubit en el que estemos. Es decir, en primer lugar el control va a estar aquí, en segundo lugar el control va a estar aquí, y luego hay que decir cuáles son los parámetros de U. Entonces, es decir, que viene a ser el parámetro asociado al operador phase shift y luego en qué qubit va a estar asociado. Entonces, ¿cuál es el parámetro? Pues va a ser 2 por pi por un valor phi que queramos, va a ser 2 por pi, vamos a inventarnos el autovalor, la fase que queremos adivinar. Por ejemplo, vamos a decir, no sé, 0,3, por dar un valor cualquiera. Entonces, esto sería el parámetro de la puerta para que se cree, que normalmente es una puerta desconocida, pero bueno, en este caso estamos poniéndola de forma manual para conocer el resultado y saber si efectivamente estamos aproximando ese valor. Y luego, en qué qubit va a estar esa puerta phase shift, que como hemos dicho, eso es el target wires. Pero claro, esto lo único que estaría haciendo es un control U. Y aquí tenemos un exponente, es decir, hay que aplicar U 2 elevado a n menos 1 veces para el primer caso, 2 elevado a n menos 2 veces para el segundo caso, y así con todo. Entonces, lo que podríamos hacer es, pues, hacer otro bucle for que fuera repitiendo todo esto una serie de veces, o, bueno, en particular esto es fácil, y es que ejecutar varias veces un phase shift es lo mismo que multiplicar la fase, que ir sumando las fases. Entonces, si queremos ejecutar esto 2 elevado a n-1, el resultado sería esto por 2 elevado a n-1, donde recordemos n es el número de qubits de estimación. Pero claro, es n-1 al principio, n-2 después, entonces necesitamos una fórmula genérica para el qubit en el que estamos, que en particular será n, es decir,
el número de la longitud de estimation wires, el número de wires que tenemos, length de estimation wires, menos el índice en el que estemos, porque cada vez aquí restamos 1, pero luego 2, pero luego 3, y como el índice empieza a contar en el valor 0, y queremos que empiece contando en el valor 1, pues hay que restarle 1 más aquí. Entonces esto yo diría que es n menos 1 primero, luego menos 2. Vale, yo diría que esto está bien puesto. Y después de escribir los controls, aplicamos QFT inversa, que viene a ser hacer la adjunta, que es la inversa al ser puertas unitarias, de el operador QFT. ¿En qué qubits? En los de estimación, como podéis ver, solo estamos poniendo la QFT en los qubits de estimación. Estimation wires. Y por último, devolvemos, vamos a pedir las probabilidades. La medición viene a ser como antes en los qubits de estimación. Entonces, esto debería haber codificado toda esta plantilla. Vamos a ver si lo hemos conseguido hacer bien a la primera, y si no, empezamos a corregir errores. Quantum Phase Estimation, llamamos a nuestra función. Vale, vamos a ir viendo. Target wire is not defined. Vale, porque aquí tenemos target wires. Target wires. Seguimos. Ah, pues mira, solo ha sido eso, estupendo. Ya tenemos el algoritmo funcionando. Entonces, vamos a plotearlo para entender un poco mejor qué es lo que acabamos de obtener. plt, bueno, import matplotlib.pyplot plt. El output es igual quantum phase estimation. Podemos dibujar un diagrama de barras. Vamos a ponerlo así, en el que el índice X viene a ser el número de ítems que tenemos y la barra, todo lo que va a subir, es el valor de la probabilidad. Y obtenemos este valor que tenemos aquí. Pero bueno, estos son valores enteros que tampoco nos dan mucha información. Y es que tenemos que dividirlo entre 2 elevado a n, que era el valor que estábamos buscando, para ver cuánto era la aproximación de nuestro autovector. Entonces yo juraría que si aquí dividimos directamente, bueno, lo convierto primero en... Bueno, no estoy seguro. A ver cómo lo hacemos. Vamos a coger el argumento, el valor con mayor probabilidad, para ver cuánto nos estamos acercando. El argumento máximo de las probabilidades. 2. Y ahora 2 lo dividimos entre 2 elevado a n, que es el número de wires de estimación, de qubits de estimación, y obtenemos 0,25. Es decir, en este caso hemos conseguido estimar que la fase asociada a este autovector, al autovector 1, es 0,25, cuando, bueno, realmente el valor que estábamos buscando era 0,3, que bueno, se aproxima bastante, no está mal. ¿Qué pasaría si preguntamos por el valor asociado al autovector 0? Si preguntamos por el autovector 0, es decir, no ponemos aquí la puerta Pauli X, el valor que tendríamos que obtener es 0, porque la fase correspondiente para que aquí nos quede un 1 sería 0. Volvemos a ejecutar y efectivamente en este caso nos queda el valor 0. Con 3 qubits el valor 0 se puede representar de forma exacta. 0,3 en binario no puede ser de forma exacta, por eso nos daba esas aproximaciones que podíamos ver con un cierto error. Pero vamos a ver qué ocurre si añadimos más qubits. Vamos a volver al 1, que era un resultado un poquito más interesante.
Y vamos a añadir, por ejemplo, 2 qubits más. Vamos a hacer más grande la aproximación que podemos hacer de nuestra fase. Pues bien, obtenemos con mayor probabilidad ese valor que vamos a decir como es el correcto, pero con cierta probabilidad pues tenemos ese margen de error. En particular, ahora si ejecutamos cuánto vale, obtenemos 0,31. Es decir, nos hemos conseguido aproximar un poquito más al valor buscado. Y una cosa muy importante a tener en cuenta, en este caso, es que no es que con cierta probabilidad obtengamos el valor buscado y con otra probabilidad tengamos un valor aleatorio. Muy importante de este algoritmo, como podemos ver, es que con cierta probabilidad obtenemos el valor que queremos, pero cuando no lo obtenemos, los estados que podemos obtener son muy próximos. Entonces, son errores que de alguna forma facilitan, se aproximan a nuestra solución deseada. Y eso es muy importante. Entonces, bueno, pues una cosa que podemos hacer es ver cómo va evolucionando, cómo se va acercando el error al valor deseado. Vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a decir, venga, vamos a llamar n al número de qubits de estimación. Vamos a empezar poniendo 2 y vamos a ampliar hasta 9. Venga. Entonces, todo esto lo intentamos para adentro. Y entonces, el número de estimation wires, ahora es variacional y va a ser desde 1 hasta n. ¿Vale? Esto es ahora los números de estimación. Y lo que vamos a decir, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la estimación como esta que tenemos aquí. Que nos la guarde en una lista. Entonces vamos a crear una lista de fases. Bueno, phases. Y aquí decimos, añádeme a la lista de phases, a la lista de las fases, este valor que tenemos aquí. Estupendo. Qué rápido se ha ejecutado. Pues le ponemos, vamos a ponérselo un poco más difícil, un par de ellos más. Estupendo, ok. Entonces, ahora lo que vamos a poner es plotéame las fases. Y obtenemos esta gráfica que tenemos aquí. Como podemos ver, bueno, probablemente, bueno, lo vamos a dejar así. Probablemente la aproximación que estamos haciendo, bueno, con 6 qubits ya sea suficientemente buena para no tener que preocuparnos, y lo cual da bastante juego. O sea, no hace falta seguir aumentando y seguir aumentando y seguir aumentando. Si cambiamos a otro valor como 0.7, venga, a ver qué pasa. A ver si obtenemos los mismos resultados. En este caso obtenemos un valor claro. Y aquí nos estamos aproximando al 0,7. Al principio tenemos aproximaciones bastante malas, pero enseguida se van atenuando y llegamos al valor deseado. Entonces, más o menos, con este ejemplo sencillo, podemos ver la importancia, por un lado, de la cantidad de qubits que ponemos en la estimación, y por otro lado, que el algoritmo funciona, lo cual es súper importante. Como hemos dicho en otras ocasiones, este es un algoritmo que va a aparecer mucho en diferentes campos de la computación cuántica. Algoritmos como el de SOR, el HHL, cálculos de energía de moléculas, etc. Y esto es algo que vamos a ir cubriendo. Entonces, bueno, os recomiendo tener muy claro cómo funciona este algoritmo. Y es que hay muchas cosas todavía por cubrir, como ¿qué ocurre si mandamos un estado que no sea un autovector? ¿Cuál es el valor obtenido? O cómo aplicar esto si tenemos más de un qubit, que bueno, exactamente es el mismo algoritmo, pero bueno, son cosas que tenéis que ir programando para iros familiarizando con ellas. Así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy.
haya quedado un poquito más claro cómo utilizarlo y nos vemos la próxima semana.